Llevado por la desesperación, Rafael Torres llevó a su propio hijo a un viejo pozo en mitad de la noche. Pero cuando todo parecía perdido, algo inexplicable sucedió. Y cambió no solo el destino de aquel chico, sino el de todo el pueblo. Comenta desde qué ciudad estás viendo el vídeo y suscríbete al canal ahora, porque esta historia te llegará al corazón. Rafael se despertaba todos los días antes del amanecer. Le dolía el cuerpo cansado, pero se levantaba de todos modos, porque detenerse nunca era una opción. Con su sencilla lonchera bajo el brazo y las manos encallecidas por el cemento, caminaba por las calles de tierra del pueblo como si llevara un peso invisible en la espalda. A sus 42 años, la vida no parecía haber sido justa con él. El trabajo de albañil era irregular, siempre mal pagado, siempre llegaba tarde, y sin embargo lo aceptaba todo en silencio porque necesitaba mantener a su hijo. Emiliano era pequeño, de solo 6 años, con una mirada atenta y una sensibilidad que le partía el corazón a su padre. Desde la muerte de su esposa, Rafael le había prometido protegerlo de todo, pero ya no sabía cómo cumplir esa promesa. La sencilla casa parecía cada día más pequeña. Por la noche, al cerrar la puerta de madera, el silencio se hacía denso. Emiliano preguntaba en voz baja: «Papá, ¿habrá pan mañana?». Rafael respiraba hondo antes de responder: «Sí, hijo mío. Siempre nos las arreglamos». Pero cuando el niño dormía, se sentaba en el borde de la cama y miraba al suelo, sintiendo que la afirmación ya no era tan cierta. Las deudas se amontonaban como escombros. Los hombres llamaban a la puerta exigiendo el pago, amenazándolo, recordándole que el tiempo se agotaba. Rafael prometió pagar, agachando la cabeza, mientras dentro algo se rompía un poco más. En el trabajo, sus compañeros comentaban que era diferente, más callado, más distante. «Necesitas descansar, Rafael», decía uno de ellos. Él simplemente negaba con la cabeza. Descansar no pagaba las cuentas. Descansar no ponía comida en la mesa, y con cada día que pasaba, su miedo a fracasar como padre crecía. El miedo a no poder mantener a su propio hijo lo perseguía incluso en sueños. A veces se despertaba sudando, con el corazón acelerado, imaginando a Emiliano pasando hambre o siendo humillado por la pobreza. El dolor más profundo llegó al recordar a su esposa. Ella siempre decía que todo tenía un propósito, que las pruebas no eran sin razón. Rafael quería creer, pero la fe, en ese momento, parecía lejana. Se sentía abandonado por la vida, como si luchara solo contra una marea demasiado fuerte. Por la noche, escondido en el patio trasero, lloraba en silencio para que su hijo no lo oyera. Las lágrimas caían mezcladas con el polvo del suelo, mientras se repetía a sí mismo que necesitaba ser fuerte. «Solo un día más», susurró. «Solo uno más». Pero los días pasaban y nada cambiaba. El dinero nunca alcanzaba. Las raciones de comida escaseaban. Emiliano, desde niño, percibía la angustia de su padre. Un día abrazó a Rafael sin decir palabra. Ese simple gesto casi lo derrumbó. El amor de su hijo era la única luz que aún permanecía encendida. Al mismo tiempo, eso era lo que más le dolía. La idea de no poder protegerlo, de fallar como padre, se volvió insoportable. Esa semana, tras otra reprimenda agresiva, Rafael regresó a casa completamente exhausto. Se sentó en la oscuridad, escuchando solo la respiración del niño dormido. Su mente estaba confusa, consumida por pensamientos que no solía tener. Pensamientos peligrosos. Una extraña sensación comenzó a crecer en su interior, como si algo se desvaneciera. No se dio cuenta de cuándo la esperanza dio paso a la desesperación. Y así fue. En un amanecer silencioso,
mientras el mundo parecía dormir, que la oscuridad dentro de Rafael se hizo más fuerte que la razón, preparando el terreno para una decisión que lo cambiaría todo. La mañana era fría, y el viento soplaba como si trajera antiguos presagios. Dentro de la sencilla casa, Rafael intentaba dormir, pero el estómago vacío de su hijo le impedía descansar. Emiliano, acurrucado en el delgado colchón, sollozaba suavemente. «Papá, ¿aún queda ese pan de ayer?», le temblaba la voz. Rafael se levantó, se acercó al pequeño estante y se quedó mirando el vacío. Nada, solo un plato con migas. Regresó y se sentó junto al niño. «Mañana comeremos mejor, te lo prometo», susurró, pero ni siquiera él creía en esa promesa. Emiliano, aún con lágrimas en los ojos, no respondió. El silencio entre ellos era más doloroso que cualquier palabra. Fue en ese momento que algo dentro de Rafael se rompió. No era rabia, no era falta de amor. Era un cansancio tan profundo que desbordó la desesperación. Se levantó bruscamente, dio vueltas por la casa y murmuró cosas incoherentes. «Ya no aguanto más. Esto no es vida. Esto es un castigo». Emiliano miró a su padre, desconcertado, con los ojos abiertos. «Papá, ¿yo hice algo mal?», preguntó con la inocencia de niños, quien desconoce el peso que puede soportar el mundo. Rafael se giró, con la respiración entrecortada y los ojos enrojecidos. «No, hijo, tú no tienes la culpa. Yo soy el que está equivocado. Yo soy quien te trajo a este mundo cruel». La ansiedad se convirtió en impulso. Sin pensarlo, Rafael cogió a su hijo en brazos, como hacía de bebé, pero ahora con los brazos temblorosos. Salió por la puerta sin coger abrigo, sin decir palabra. El pueblo estaba sumido en el silencio. Solo las hojas secas danzaban en el suelo con el viento. Caminó por senderos familiares, pero sus pies lo llevaron a un lugar que había evitado durante mucho tiempo: el pozo. Un viejo pozo de riego, profundo y olvidado, de la época en que los campos aún daban para cosechar. Llegaron allí en pocos minutos. Emiliano ya no lloraba. Estaba asustado, sí, pero en silencio, como si su alma presentiera el peligro sin comprenderlo. Rafael se detuvo frente al pozo y contempló las oscuras profundidades. Tenía la mente nublada y el pecho apretado. «Serás libre, hijo mío, lejos de esta miseria, lejos de mí», susurró. Emiliano simplemente dijo, en voz baja: «Papá, me da miedo la oscuridad». Rafael cerró los ojos. Un segundo después, todo sucedió. El cuerpo del niño se soltó y la caída duró solo unos segundos, pero no se oyó el sonido que Rafael esperaba. En lugar de un impacto brusco, se oyó un sonido apagado, interrumpido a media frase. Algo diferente, extraño, como si algo antiguo dentro del pozo hubiera evitado lo peor. Rafael, aún en shock, cayó de rodillas. El viento arreció, haciendo crujir violentamente los arbustos circundantes. Empezó a recobrar la conciencia, pero lo que ya había sucedido no podía revertirse. Se cubrió la cara con las manos y empezó a temblar. Pero entonces el silencio de la madrugada se rompió. No por gritos ni por pasos, sino por un ruido sutil pero sobrenatural. Un crujido de madera, como si dentro hubiera una estructura, algo que ya nadie recordaba. Rafael se levantó despacio, vacilante, con el corazón latiendo con fuerza. Intentó escuchar mejor, pero el viento soplaba demasiado fuerte, amortiguando todo. La culpa lo consumía como un veneno, pero había algo extraño en el aire, algo que no podía nombrar. Era como si la oscuridad de la noche ocultara un secreto, y ese destino no hubiera terminado en ese momento, sino que apenas hubiera comenzado a reescribirse en silencio.
y en el fondo de aquel pozo, entre polvo, astillas y soledad, unos ojitos permanecían abiertos y vivos. La oscuridad dentro del pozo era sofocante, densa, como si quisiera extinguir cualquier esperanza. El pequeño cuerpo de Emiliano cayó con fuerza, pero no golpeó el fondo rocoso como se esperaba. En cambio, fue amortiguado por una vieja y seca estructura de madera que crujió bajo el peso repentino. Eran tablones olvidados, probablemente parte de algún viejo mecanismo de riego o soporte, dejados allí hacía décadas, y que milagrosamente resistieron la prueba del tiempo. Se golpeó el hombro, se cortó la rodilla, el pecho le ardía por el impacto, pero estaba vivo. Aturdido, con los ojos aún adaptándose a la oscuridad, tardó unos segundos en darse cuenta de que respiraba. Con los brazos temblorosos, intentó moverse, pero le dolía el cuerpo. Sus manos se aferraban a los lados de la madera, intentando aferrarse a algo. El silencio abajo era aterrador, pero solo lo rompían la respiración agitada del niño y el sonido apagado de sus sollozos ahogados. El miedo no era solo a caer, sino al abandono. Estaba solo, herido, en el fondo de un pozo en plena noche. Pero algo dentro de él, pequeño como su edad, aún creía que alguien vendría. ¡Ayuda!, gritó. Su voz resonó en las paredes húmedas, ascendiendo en espiral, pero allá arriba, solo el cielo y el viento la oían. «Papá, no me dejes aquí, por favor». Cerró los ojos llorosos. «Prometo que me pondré bien. Juro que no volveré a quejarme de tener hambre. Pero vuelve». Las palabras salieron entre sollozos entrecortados por el dolor. ¿Alguien me oye? Y entonces, en lo alto del pueblo, en una casa sencilla, apartada de los demás, Luz María despertó sobresaltada. Tenía el corazón acelerado y los ojos húmedos, como si emergiera de una pesadilla demasiado profunda para ser solo un sueño. Se incorporó en la cama y se llevó la mano al pecho. «Algo anda mal. Algo anda muy mal», susurró. Miró la imagen sagrada en la pared, luego a la ventana, donde la noche parecía más oscura de 1900 lo habitual. Se levantó, tanteando las paredes en la oscuridad, como guiada por otra fuerza. Fue a la cocina, encendió la lámpara y se arrodilló en el suelo. «Señor, muéstrame dónde. Guíame. Siento que está en peligro». «Lo sé». Y comenzó a orar en voz alta, con una desesperación que desafiaba toda lógica. La vecina Maritza oyó los murmullos y corrió hacia ella. «Señora Luz, ¿qué pasó?». La mujer, con lágrimas en los ojos, respondió sin dudar. «Es Emiliano. Está en peligro. Lo sentí. Sentí que se me iba a romper el corazón. Rafael no está bien. Algo malo pasó». Mientras tanto, en el fondo del pozo, Emiliano ya no tenía fuerzas para gritar. Le ardía la garganta y apenas le salía la voz. Pero continuó murmurando, rezando como le había enseñado su abuela. «Diosito, escúchame, envía a alguien, por favor». La madera bajo sus pies amenazaba con ceder con cada movimiento, pero aún lo sostenía, como si lo sostuvieran manos invisibles. Era como si el cielo no hubiera permitido que ese niño sucumbiera a la muerte. Como si la vida allí se sustentara no solo en madera antigua, sino en una promesa mayor que nadie comprendía aún. Y a lo lejos, entre el viento que azotaba la aldea dormida, algo empezó a cambiar. Un ligero temblor en los corazones de los más sensibles, una llamada que no provenía de palabras, sino de dentro. Doña Luz, sin saber por qué, sintió la necesidad de salir. «Llévame con él, Señor. No me dejes en silencio, porque hay lazos que el tiempo no puede romper. Y hay abuelos que escuchan con el corazón lo que el mundo aún no ha podido oír». Ella lo sabía, aún sin ver, aún sin entender. Luz María ya no era joven,
Pero esa mañana sus pies descalzos corrían con la urgencia de una madre con el alma dolorida. El rosario se balanceaba entre sus dedos mientras su respiración jadeante rompía el silencio del pueblo. No sabía por qué corría, solo sabía que tenía que llegar. Su corazón latía con fuerza, como si intentara advertirle de algo que sus ojos aún no podían ver. Era una llamada muda e inexplicable, pero tan real como el frío suelo bajo sus pies. Al llegar a casa de su hijo, vio la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rafael jamás dejaría la casa abierta a esa hora. Empujó la puerta lentamente, con la mano temblorosa. Dentro, oscuridad total. La lámpara estaba apagada, las mantas aún estaban tiradas en el suelo, y el silencio era sofocante. «¿Rafael?», llamó con la voz entrecortada. No hubo respuesta. «¿Emiliano?». El eco le devolvió la soledad. La ausencia en esa casa era como una herida abierta. Cayó de rodillas sobre la tierra compacta, con el rosario aferrado en sus manos, como una cuerda que la conectaba al cielo. «Señor, Dios mío, protege a mi nieto, protege a mi hijo. No sé qué está pasando, pero siento que el mal ha pasado por aquí». Las lágrimas corrían incontrolablemente. Empezó a rezar en voz alta, no por fe racional, sino por instinto, como quien clama a algo más grande cuando el mundo falla. «Dios te salve María, llena eres de gracia, no me dejes sola ahora, no me quites a mi nieto». Las palabras salieron entre sollozos, y algo en esa voz atravesó el aire de la mañana. No tardó mucho en aparecer una luz en la casa de al lado. Maritza, la vecina, apareció envuelta en un chal. «Señora Luz, ¿qué pasó?». Se arrodilló junto a la anciana, intentando comprender la escena. «No están aquí, Maritza, Rafael y el niño. Algo malo pasó. Lo sé». Mientras la mujer hablaba, otros residentes, despertados por aquella angustiada oración, comenzaron a salir de sus casas. Uno a uno se acercaron, aún somnolientos, descalzos, frotándose los ojos con las manos. Era como si todos sintieran la misma pesadez en el aire, la misma inquietud invisible que flotaba como una niebla. Algunos miraron a su alrededor en silencio. Otros murmuraron: «¿Qué pasa?». Pero nadie tenía respuesta. Entonces, Luz María levantó su rostro empapado de lágrimas y señaló hacia la oscuridad. «Mis rodillas lo saben, mi corazón lo sabe. Está en algún lugar pidiendo ayuda». Miguel, un joven del pueblo que siempre ayudaba a Rafael con pequeños trabajos, se acercó. «Busquemos, vayamos juntos. Puede que esté cerca. Conozco los senderos. Podemos empezar por el camino viejo». Fue en ese momento que, a lo lejos, en un punto casi inalcanzable de la noche, un sonido rompió el aire. Un grito débil pero agudo. No era el grito de un animal, ni el crujido de la madera, ni el gemido del viento. Era la voz de un niño. Todos se quedaron paralizados. Maritza se llevó la mano al pecho. «¿Oíste eso?», confirmó Miguel, ya pálido. «Sí, lo oí. Venía del campo, del lado del viejo pozo». Un silencio denso se apoderó de ellos, pero ya no era el miedo lo que los impulsaba, era la urgencia. Luz María se levantó con esfuerzo como si tuviera 20 años menos. «Vamos allá, ahora». Nadie discutió. Todos sabían lo que habían oído, incluso aquellos que antes habían dudado, porque hay momentos en que la duda desaparece y solo el instinto manda. El sonido de ese grito no solo salió de la garganta de un niño, sino de lo más profundo del alma de todo un pueblo que, sin entender por qué, comenzaba a despertar a algo que cambiaría sus vidas para siempre. El camino de tierra que conducía al viejo pozo se extendía entre arbustos secos y sombras distorsionadas por la luna. El grupo caminaba en silencio, pero sus ojos delataban miedo.
Cada paso parecía cargar con el peso de una pregunta sin respuesta. Luz. María caminaba delante, apretando su rosario con fuerza, como una extensión de su propio corazón. Está ahí. Recuerdo ese lugar. Ahí es donde está, repetía, como si viera más allá de lo que sus ojos permitían. Detrás de ella iban Miguel, Maritza y otros residentes silenciosos, guiados por una angustia que nadie se atrevía a ignorar. Al llegar, vieron el viejo pozo cubierto de maleza y piedras, como si la naturaleza misma quisiera olvidarlo, pero algo en ese lugar parecía despertar. Miguel se acercó, arrojó una pequeña piedra dentro y esperó. El sonido que regresó fue apagado, irregular. Hay algo ahí abajo, pero no es tan profundo como debería. Hay algo en el medio, murmuró. Luz María se arrodilló en el borde, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Si está ahí, Dios mío, que podamos traerlo de vuelta». Miguel respiró hondo, pidió cuerdas y telas, y con la ayuda de los demás improvisaron una especie de arnés. «Bajo. Si está vivo, lo subiré. Si no, lo subiré de todos modos». Nadie respondió. Solo el silencio, roto por el nudo en la garganta de todos, se cernía sobre el lugar. Mientras descendía lentamente, Miguel sintió que el aire se volvía más frío, más denso. La oscuridad dentro del pozo era total, pero algo allí parecía estar vivo. Fue entonces cuando, en un punto de oscuridad casi inalcanzable, vio dos ojos abiertos, brillantes como agua a la luz de la luna, unas manos pequeñas, sucias de tierra, extendidas hacia la nada. «Emiliano», llamó, y la respuesta llegó débil, temblorosa: «Tío Miguel, sácame de aquí». La voz del niño fue como un rayo que atravesó el cielo dentro del pecho del joven. «¡Está vivo! ¡Está vivo!», gritó hacia arriba, con una mezcla de alivio y asombro que lo hizo temblar. Allá arriba, la gente empezó a llorar, a rezar, a abrazarse. Luz María se cubrió el rostro con las manos y cayó de rodillas. «Gracias, Dios mío. Gracias». Miguel envolvió al niño en una tela, abrazándolo con fuerza, y comenzó el ascenso con cuidado. El cuerpo de Emiliano pesaba poco, pero el momento pesaba como 1000 destinos entrelazados. Cada metro conquistado era una victoria sobre lo imposible. Cuando el niño finalmente emergió a la luz, sucio, con rasguños en la cara y los ojos aún abiertos, el pueblo se detuvo. Nadie podía hablar, nadie podía entender. Fue como si el mundo entero se hubiera suspendido en ese instante. Maritza fue la primera en arrodillarse, luego una, luego otra, y pronto todos estaban arrodillados alrededor del niño. Era una reverencia silenciosa, como si estuvieran ante algo sagrado. Miguel, aún sin aliento, se arrodilló junto al niño, miró a su alrededor y murmuró: «Esto no es normal, no es solo suerte». Uno de los hombres más ancianos del pueblo, Tomás, se acercó y dijo en voz baja: «No debería haber sobrevivido a esa caída. Ese pozo es demasiado profundo, y él es demasiado pequeño». Un profundo silencio se apoderó del grupo, hasta que alguien, con voz entrecortada, preguntó: «Emiliano, ¿cómo sobreviviste ahí dentro?». El chico, con la cara aún sucia de polvo y la mirada vidriosa, levantó un brazo y señaló al cielo. No mencionó cuerdas ni madera, simplemente dijo: «Me sostuvo». Las palabras cayeron como una piedra en el corazón de todos. Nadie preguntó quién era, nadie rió, porque en el fondo todos entendían perfectamente lo que quería decir. Ese chico no regresó solo. Y quizás en ese momento todos supieron que algo mucho más grande había descendido al fondo de ese pozo para evitar el fin,
Rafael corrió sin rumbo al dejar atrás el pozo. Sus piernas se movían solas, guiadas por el pánico y la culpa que le martilleaban la mente sin descanso. Cruzó senderos, pasó cercas rotas, se rasgó la camisa con ramas secas y continuó hasta la madrugada como si huyera no del pueblo, sino de sí mismo. Su rostro mojado no era solo sudor, era vergüenza, era desesperación, era su conciencia que comenzaba a despertar demasiado tarde. A cada paso, la imagen de Emiliano cayendo se repetía como un castigo eterno. «¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, como si repetirlo pudiera borrarlo. Al amanecer ya estaba lejos, oculto entre tierras abandonadas. Se sentó en el suelo pedregoso, se abrazó las rodillas y permaneció allí, inmóvil durante horas. No tenía hambre ni sed, solo sentía un vacío que parecía insondable. Intentó dormir, pero siempre despertaba sobresaltado, imaginando gritos que tal vez nunca existieron. Su mente alternaba entre momentos de letargo y destellos de dolorosa lucidez. A veces pensaba en regresar, otras sentía que ni siquiera merecía ser visto de nuevo. Al segundo día, un camión se detuvo cerca del camino viejo. El conductor, un hombre sencillo llamado Ernesto, se bajó para comprobar si había un ruido extraño. Fue entonces cuando vio a Rafael apoyado en una roca, con los ojos hundidos, sin afeitar, la ropa sucia. «¿Estás bien, amigo?», preguntó con cautela. Rafael levantó la cara lentamente. No intentó huir, no intentó mentir. Simplemente dijo con voz ronca: «Hice algo imperdonable». El conductor del camión se dio cuenta de que algo andaba mal y pidió ayuda. Rafael aceptó sin resistencia. Parecía aliviado de no tener que correr más. En la comisaría, el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Rafael se sentó ante la gente, con las manos temblorosas y la mirada baja. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo el hombre con firmeza. Rafael asintió lentamente. «Nunca quise hacerle daño a mi hijo», respondió con un tono casi infantil. «Pero dejé que la oscuridad me venciera». El agente cerró los ojos un momento, respiró hondo y lo anotó todo. Las palabras eran pocas, confusas, repetidas. No había justificación, ninguna defensa. En prisión, los días transcurrían lentamente. Las paredes frías, el constante ruido de las puertas de hierro, las miradas sospechosas de los demás presos. Rafael apenas hablaba. Cuando lo hacía, siempre era la misma frase, repetida como una oración entrecortada: «El mundo es demasiado cruel». Yo no quería esto. Algunos se burlaban de él, otros simplemente se marchaban. Un compañero de celda incluso le preguntó: «Si no lo querías, ¿por qué lo hiciste?». Rafael no supo qué responder. Miró al suelo y guardó silencio, porque no había explicación lógica para un acto nacido del colapso del alma. Por la noche, tumbado en el duro colchón, los pensamientos lo asaltaban. Recordó al pequeño Emiliano, sus risas tímidas, sus preguntas sencillas. Recordó a su esposa diciendo que la vida presentaba pruebas difíciles, pero nunca mayores que la capacidad humana de resistir. No se resistió. Esa certeza dolía más que cualquier castigo. «Fracasé como hombre, como padre, en todo», susurró en la oscuridad, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No llegó ninguna visita durante los primeros días, ninguna noticia. Rafael creía haberlo perdido todo para siempre. Sin embargo, algo extraño sucedía en su interior. Incluso en la fría celda, incluso rodeado de culpa, había momentos en que se abría un silencio diferente. No el silencio de la desesperación, sino un silencio profundo, desconcertante, casi viviente. No lo entendía, pero sentía que esta historia aún no había terminado.
porque aunque en ese momento el mundo le parecía demasiado cruel, algo empezaba a sugerirle, muy lentamente, que quizá la vida era más misteriosa de lo que jamás había podido comprender. En el Hospital Regional de Zacatecas, los pasillos habían escuchado muchas historias de tragedia, pero rara vez habían presenciado algo tan incomprensible como la llegada de aquel niño rescatado del fondo de un viejo pozo. Miguel y los residentes llevaron a Emiliano de urgencia, envuelto en telas y protegido como un recién nacido. Tenía los ojos abiertos, pero su expresión era distante, como si hubiera visto algo que solo las almas más puras pueden comprender. Los médicos lo pusieron inmediatamente en observación, esperando lo peor: fracturas, hemorragias internas, traumatismo, cráneo encefálico. Todas las hipótesis estaban sobre la mesa, pero ninguna se confirmó. «Eso es imposible», murmuró el doctor Andrés observando los exámenes. La caída fue de más de 7 metros. Cayó sobre madera vieja, sin amortiguación, y aún así, las lesiones eran superficiales: arañazos, hematomas leves, ligera deshidratación. No había huesos rotos, no había señales de un impacto fatal. Emiliano simplemente dormía, sereno, como si regresara de un largo viaje y no de un milagro. Al despertar, miró a su alrededor sin pánico. Sonrió a su abuela, quien le sostenía la mano con lágrimas ya secas en el rostro. «Abuela, soñé con luz», dijo simplemente. «Había alguien ahí abajo, pero no pude ver su rostro». Luz María cerró los ojos y asintió en silencio, con los labios en oración. No necesitaba entenderlo todo, simplemente lo sabía. Ese niño no se cayó. Lo sostenía algo que no podemos ver, repetía a cualquiera que la escuchara. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. No tardó mucho en que la gente empezara a visitar el hospital, algunos trayendo fruta, otros simplemente santiguándose al pasar por la habitación. Emiliano era ahora más que un niño, era el símbolo de algo que nadie se atrevía a explicar con palabras sencillas. Los aldeanos, acostumbrados a sobrevivir con lo mínimo y a sufrir en silencio, sentían que en ese niño había algo que trascendía la razón. Lo apodaban el niño del pozo, pero algunos lo llamaban el niño tocado por Dios. La abuela, firme como siempre, se esforzaba por mantener los pies en la tierra, pero su mirada siempre volvía al cielo. No es su nombre lo que importa, es lo que lleva consigo, y nadie puede arrebatárselo. Emiliano no parecía molesto por la atención. Seguía siendo amable, tranquilo, casi introspectivo. Hablaba poco de lo que sentía allí abajo. Solo dijo: «Pensé que iba a morir, pero entonces algo me retuvo, y entonces se quedó conmigo, incluso en la oscuridad». Los médicos, a pesar de toda su técnica y conocimiento, también comenzaron a tratar el caso con más silencio del habitual. Hay cosas que la ciencia aún no puede explicar, y quizá no debería, comentó una enfermera. Emiliano recibió el alta después de 3 semanas, caminando solo hacia la puerta del hospital, con las manos de su abuela firmemente a su lado. Algunos periodistas intentaron acercarse a él, pero Luz María los apartó con calma. «Necesita descansar, no titulares». En el pueblo, el regreso del niño fue recibido con cientos de oraciones y abrazos. Las casas encendieron velas en agradecimiento. Los niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Los adultos, incluso los más escépticos, agachaban la cabeza al cruzarse con él en la calle. No parecía diferente por fuera, pero había algo en su silencio, en su forma de mirar a su alrededor, que hacía que otros se detuvieran un momento y respiraran con más calma. Y así, sin que nadie se decidiera,
El nombre de Emiliano empezó a pronunciarse con cuidado. No como si fuera una celebridad, sino como si albergara un secreto antiguo, delicado y sagrado. La gente susurraba entre sí, no por chismorreo, sino por reverencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pueblo durante unos días, solo para que todos pudieran presenciar que lo imposible a veces sucede. Y desde ese día el nombre de Emiliano fue susurrado como un milagro. El tiempo transcurría con la lentitud propia de las heridas profundas. Rafael, confinado durante 8 largos años, veía cómo los días se repetían con el mismo tono gris. No llegaban cartas, ninguna visita llamaba a la puerta de su celda. No se quejaba, no esperaba perdón. Llevaba consigo la convicción de que ya no merecía ningún tipo de contacto con el mundo que había herido. La pequeña celda se convirtió en su mundo entero, y allí se enfrentaba no solo al castigo de la justicia humana, sino a la sentencia silenciosa de su propia conciencia. En prisión, Rafael se convirtió en un hombre silencioso. Evitaba las conversaciones, no contaba su historia. Los demás presos pronto comprendieron que albergaba un dolor indescriptible. Pasaba horas tumbado, mirando el techo manchado, o sentado cabizbajo, sosteniendo un trozo de madera como si pudiera recrear con sus propias manos el tiempo que había destruido. A veces garabateaba el nombre Emiliano con el dedo en el polvo de la ventana de la celda y luego lo borraba. Otras veces escribía oraciones en trozos de papel, no para pedir clemencia, sino para que, donde quiera que estuviera su hijo, estuviera en paz. El único sonido que emitía constantemente era ese susurro que repetía cada noche: que esté bien, que haya encontrado la luz, aunque esté lejos de mí. Mientras tanto, Emiliano crecía. En el pueblo, su nombre aún se recordaba con respeto y cariño. Su abuela, Luz María, hizo todo lo posible por protegerlo de las sombras del pasado. Estudiaba con ahínco, ayudaba a sus vecinos, tenía amigos, pero siempre había un silencio en torno a un tema. Nadie mencionaba el nombre de Rafael, y él mismo, aun sabiendo lo sucedido, no pronunciaba el nombre de su padre en voz alta. Era un silencio que no provenía de la ira, sino de un dolor poco común, el que se siente al llorar a alguien que sigue vivo. Algunas noches, cuando yacía en la cama, Emiliano miraba al techo y se preguntaba si su padre seguía vivo. En el fondo, lo sabía. Algo en su interior se lo decía con una certeza que no provenía de la lógica, sino de un vínculo que el tiempo no puede romper. Su abuela lo veía callado en esos momentos y se sentaba a su lado. «¿Piensas en él, verdad?» Emiliano simplemente asentía. «Sabes, a veces el alma siente antes de que el corazón acepte. Tu padre todavía tiene un lugar dentro de ti». No respondió. Pero en la penumbra, sus ojos llorosos lo decían todo. Cada cumpleaños, cuando se servía el sencillo pastel en la mesa y los vecinos cantaban con sincera alegría, siempre se pedía un deseo en silencio antes de que se apagara la vela. Emiliano juntaba las manos y pensaba: «Que viva y escuche mi perdón». No lo decía en voz alta, no se lo explicaba a nadie. Era un deseo susurrado, solo para quien, incluso de lejos, seguía formando parte de su historia. Con los años, el pueblo aprendió a vivir con el recuerdo. La gente dejó de comentar, de juzgar. El dolor colectivo dio paso a una aceptación silenciosa. Pero nadie lo olvidó. Era como una cicatriz en un lugar visible. Ya no dolía, pero seguía ahí. Miguel, el joven que lo rescató, le comentó una vez a Luz María: «Es fuerte, pero sus silencios es un amor que no grita». Y la mujer simplemente respondió: «Es porque ya has perdonado, aunque no sepas cómo». Y quizás era cierto, porque a veces el alma perdona incluso antes de que el corazón comprenda,
incluso antes de que el corazón mismo sepa que ha dejado de sangrar. La mañana en que Rafael fue liberado, el cielo amaneció nublado, como si hasta el tiempo mismo dudara. La puerta de la prisión se abrió con un crujido metálico cuyo eco fue más profundo de lo que esperaba. Después de 8 años, sus ojos, acostumbrados a la penumbra, necesitaban tiempo para adaptarse a la luz difusa del exterior. Sin familiares, sin amigos, sin abrazos. Solo el sonido de sus propios pasos y el peso de una libertad cargada de dudas. En el bolsillo solo llevaba un papel doblado con su nombre, un documento fechado y un silencio que lo acompañaría como una sombra. Lo que Rafael no sabía era que ese mismo día alguien lo esperaba. No en la entrada de la prisión, no con bombos y platillos, sino con el corazón apesadumbrado, escondido a pocas cuadras de distancia, observándolo desde lejos. Emiliano, ahora de 14 años, vestía una camisa sencilla, vaqueros desgastados y un aspecto demasiado maduro para su edad. Su abuela había intentado impedirle ir. ¿Estás seguro, hijo mío? Esto podría reabrir una herida que tardó años en sanar. Pero Emiliano simplemente respondió, mirándola a los ojos. La herida ha estado abierta desde que se fue. Necesito verlo. Necesito decirle lo que solo él puede oír. Mientras Rafael caminaba lentamente por la acera, vio al joven de pie bajo un árbol seco, con los brazos cruzados. Por un momento, pensó que era uno de esos niños que miran a los desconocidos con esperanza. Pero entonces lo reconoció. Aún más alto, su rostro ya cambiado por el tiempo. Sus ojos eran los mismos. Se detuvo. Se le cortó la respiración. Intentó decir algo, pero no le salió nada. Su boca se entreabrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez desde el día de su arresto, Rafael lloró en público. Lloró desconsoladamente, como quien llora no solo por lo sucedido, sino por todo lo que no pudo ser. Emiliano caminó hacia él. Cada paso era pesado, pero firme. Al detenerse ante su padre no preguntó ¿por qué? Ni ¿cómo pudiste? Extendió la mano y lo miró a los ojos con una ternura que parecía venida de otro tiempo. Sobreviví porque Dios tenía un plan, y tú sigues en él. Sus palabras no eran de ira ni de lástima. Las pronunció con la fe serena de alguien que comprendía que el perdón no es un regalo al otro, sino la redención de uno mismo. Rafael cayó de rodillas en la acera, con los hombros temblando por sollozos ahogados. Intentó tomar la mano de su hijo, pero dudó, como si sintiera que ya no tenía ese derecho. Emiliano se arrodilló también, le puso la mano en el hombro y guardó silencio. No necesitaban más palabras en ese momento. Fue como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese reencuentro. Algunas personas en la calle observaban desde lejos, pero nadie se acercaba. Era como si todos comprendieran que esta escena pertenecía a algo más grande, algo ininterrumpible. Así transcurrieron unos minutos, padre e hijo encorvados, respirando el mismo aire después de casi una década. Y poco a poco, algo dentro de Rafael empezó a cambiar. Una calidez discreta, pero genuina, le subió al pecho. Aún no era felicidad ni alivio. Era una brisa diferente, algo parecido a la esperanza. Volvió a mirar a su hijo, ahora con menos miedo en los ojos. «Deberías odiarme», susurró. Emiliano negó con la cabeza con calma. «Debería, pero nunca pude». La respuesta quedó suspendida en el aire como un milagro, porque a veces lo que transforma no es el tiempo, es el instante en que dos almas heridas finalmente se encuentran. Y en ese momento, algo dentro de Rafael comenzó a respirar nuevamente. La historia del niño que cayó al pozo y sobrevivió contra todo pronóstico
Pronto trascendió los límites de ese sencillo pueblo cerca de Zacatecas. Lo que comenzó como un rumor entre vecinos rápidamente tomó forma en las páginas amarillentas de los periódicos regionales. Titulares como "El niño que Dios sostuvo" o "El milagro del pozo" aparecieron en puestos de mercado, panaderías y tablones de anuncios de iglesias. Personas que nunca habían oído hablar de Rafael o Emiliano llegaron a conocer sus rostros, los detalles, el dolor y sobre todo el insólito desenlace que transformó el sufrimiento en un mensaje. En las iglesias locales, el nombre de Emiliano se mencionaba en las homilías. Los sacerdotes citaban su supervivencia como una señal de la mano de Dios sobre los inocentes. «Hay misterios que la fe comprende antes que la razón», dijo uno de ellos. En las escuelas, los maestros narraban la historia como una lección de valentía, superación de la adversidad y amor compasivo. Los compañeros de Emiliano, incluso los más pequeños, sabían que había algo sagrado. En su presencia, nunca actuó como un héroe. Mantuvo una humildad silenciosa, pero ahora caminaba con la postura de quien sabe que lleva algo más grande que él mismo. Fue en este clima de discreta pero constante conmoción que Rafael empezó a ser buscado. Primero por un profesor que organizaba reuniones en centros comunitarios sobre la reconciliación familiar. Luego, por un trabajador social que creía que su experiencia podría impactar otras vidas. Dudó. Pensó que su voz sería la última que el mundo debería escuchar. «No soy un ejemplo de nada», decía, intentando evitar cualquier tipo de exposición. Pero Emiliano lo animó con serena firmeza. «Papá, tu dolor puede convertirse en un puente. Hay gente que necesita escuchar cómo la oscuridad también puede convertirse en luz». Era difícil ignorar eso viniendo de la propia víctima. La primera vez que Rafael habló en público, le temblaban las manos. Unas 15 personas estaban reunidas en una sencilla sala de hormigón. Algunas madres, adolescentes, un anciano con bastón. Rafael subió a la pequeña plataforma y durante unos segundos no dijo nada. Miró al suelo, luego al rostro de un joven sentado en la primera fila. Y entonces, en voz baja, comenzó. «No soy un buen hombre, pero Dios, por alguna razón, no me permitió ser el peor». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Los rostros se volvieron completamente hacia él. Nadie esperaba oír lo que venía a continuación. Rafael no escatimó en detalles. Relató la angustia, la culpa, el dolor de no poder ser el padre que quería ser, pero también habló del reencuentro, del momento en que creyó ser rechazado y fue perdonado con la frase más conmovedora que jamás había escuchado: «Sigues en el plan de Dios». Esas palabras se le quedaron grabadas. Recibió otras invitaciones, pequeñas iglesias, escuelas públicas, incluso una radio comunitaria lo contactaron. Rafael fue, siempre con la misma expresión seria, la mirada baja, sin pompa. No quería fama, nunca buscó la atención. Simplemente sentía que si esa tragedia no servía para algo mayor, sería un dolor en vano. Si una sola persona escucha esto y se va a casa con el valor de perdonar a alguien, ya valió la pena. Muchos de los que lo escucharon después vinieron a agradecerle. Una mujer dijo que decidió buscar a su hijo, a quien no había visto en 20 años. Un adolescente confesó que dejó de intentar algo contra sí mismo después de escuchar esa historia. Un maestro comenzó a compartir el testimonio de Rafael. Con clases de jóvenes en riesgo, no se trataba solo de un padre y un hijo, se trataba de un mundo cansado y herido que aún necesitaba creer que la gracia puede surgir incluso de las ruinas. Y así, sin planearlo, el dolor que una vez casi lo destruyó se transformó en un instrumento de sanación, porque al final Dios estaba usando esa herida como un puente hacia otros corazones.
Los años transcurrieron con suavidad, como si la vida finalmente hubiera decidido compensar lo que le había arrebatado. Emiliano, ya un joven adulto, siguió un camino que nadie imaginó. Se convirtió en profesor de literatura en una escuela pública local, dedicada a los niños del mismo pueblo donde comenzó su historia. Hablaba con dulzura, escuchaba con atención y trataba a cada alumno como si llevara dentro una chispa olvidada que merecía ser alimentada. Era respetado no solo por sus conocimientos, sino por la calma que transmitía. Había algo en su mirada que no se podía aprender de los libros, una madurez forjada no con el tiempo, sino por la experiencia de lo improbable. En algunas clases, cuando el tema era resiliencia o superación de la adversidad, los alumnos le preguntaban sobre su infancia, y entonces, con una sonrisa que ya no reflejaba dolor, contaba su historia. Me caí en un pozo de niño, pero no me quedé allí. No lo decía con orgullo, sino con la reverencia de quien sabe que sobrevivió por una razón mayor. Mi padre cometió un terrible error, pero fue el mismo Padre quien me enseñó el valor del arrepentimiento, y fue Dios quien nos mantuvo unidos a ambos, de diferentes maneras, en el momento exacto en que todo pudo haber terminado. Los niños escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros escribían emotivos ensayos después de clase. Una de ellas susurró una vez al despedirse: «Maestra, usted enseña con el corazón, y eso es algo que nunca olvidamos». Mientras tanto, Rafael volvió a usar sus manos para lo que siempre había sabido hacer: levantar muros, colocar ladrillos, construir. Volvió a la construcción, pero ahora con una actitud diferente. Con cada casa que ayudaba a construir, sentía que también reconstruía partes de sí mismo. «La vida me dio la oportunidad de empezar de cero», decía con humildad. Trabajaba con sencillez, sin grandes ambiciones, pero con dignidad. Era muy querido por sus compañeros de obra, quienes admiraban su seriedad, su ética y su trato respetuoso. No había lugar para lamentaciones, solo existía el presente, y el presente era sagrado. Con el tiempo, padre e hijo decidieron construir juntos una casa nueva, pequeña, con paredes claras, ventanas que dejaban entrar la luz del sol y el aroma del desayuno. Rafael insistió en trabajar con sus propias manos en la estructura. Emiliano eligió los colores de las paredes, los libros para la estantería, el rincón de lectura. Luz María, ahora con el pelo completamente blanco, observaba todo sentada en el porche, bordando en silencio. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo una vez. «Un hogar con menos ruido y más oración, con más presencia y menos ausencia». La casa, aunque modesta, parecía contener una paz inexplicable. Era como si cada ladrillo hubiera sido colocado con perdón, como si cada clavo llevara un recuerdo que ya no dolía. Allí, el pasado no se había olvidado, sino que se había transformado. La habitación de Emiliano daba al árbol que habían plantado juntos, y cada mañana, al abrir la ventana, observaba las hojas danzar al viento y daba gracias en silencio. El pueblo, a su vez, observaba todo con discreto afecto. Ya nadie hablaba de la tragedia con tristeza. Esa historia ya había cambiado de tono. Ahora se contaba como ejemplo. Cuando llegaban nuevos vecinos y preguntaban: «¿Quién es ese hombre que construye ahí con el niño?», siempre había alguien que respondía con una sonrisa: «Es el padre del niño del pozo, pero hoy solo son Rafael y Emiliano». Era la forma en que el pueblo decía que el tiempo había hecho su trabajo, no para borrar, sino para suavizar. Porque cuando Dios decide reescribir una historia, nadie puede detener el final. Y en ese pueblo olvidado por muchos, el final comenzó a escribirse con paz, con humildad
y con amor reconstruido, ladrillo a ladrillo. Esa nueva rutina, hecha de sencillez y pequeños gestos, moldeó la vida de los tres como un jarrón que, incluso agrietado, se embellece con las cicatrices. Rafael, ahora con el pelo más ralo y una postura más encorvada, encontró sentido a cosas que antes le parecían invisibles. Encendió la estufa antes del amanecer, preparó café con paciencia y se puso a trabajar sin quejarse. Una tarde, mientras lijaba una viga de madera junto a la casa, Emiliano lo observó en silencio. «Papá, ¿todavía te sientes culpable?», preguntó con suavidad pero directamente. Rafael se detuvo, se apoyó en la madera y respondió sin dudar. «Sí, pero hoy es una culpa que se ha arraigado. Me recuerda que no debo olvidar quién fui, pero también me recuerda quién aún puedo. Ander». Sabía que el dolor no desaparecería, pero había aprendido que algunos dolores son como semillas, enterrados en la oscuridad por un tiempo, silenciosos, pero regados con arrepentimiento, fe y verdad, florecen. Ya no pedía borrar el pasado, solo pedía fuerza para que el presente fuera digno de seguir existiendo. Emiliano, por su parte, poseía una madurez que ni siquiera los libros que leía podían explicar. Tenía una forma serena de escuchar a la gente, de acogerla sin juzgarla. A veces, al final de la clase, un estudiante más callado se acercaba y le preguntaba: «Profesor, ¿cómo logró perdonar?». Él sonreía y respondía: «Porque no quería vivir con la misma oscuridad que enfrentó mi padre. El perdón me liberó, no solo por él, sino por mí mismo». Era un joven de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba atentamente. Dijo que el milagro no solo era sobrevivir a la caída, sino regresar y decidir no vivir atrapado por lo sucedido. Sabía que tocar fondo no era el final, sino el comienzo de un camino misterioso que solo el cielo podía haber planeado. A pesar de su frágil salud, Luz María se mantuvo firme en sus oraciones. Todos los días, al anochecer, se sentaba en la silla de madera del porche y contemplaba el horizonte con lágrimas en los ojos, como si siempre esperara una respuesta. Ese día, sentí la mano de Dios sacándome de la cama. «Nadie me puede quitar eso», decía a quien la escuchara. Cuando le preguntaban cómo sabía exactamente dónde mirar, respondía simplemente: «Porque el corazón de una abuela siente lo que los ojos no ven, y porque Dios no permitió que el silencio ocultara a mi nieto». En sus últimos meses, una dulce paz la envolvió. Estaba segura de que su misión estaba cumplida. Un día, mientras Emiliano leía a su lado, Luz María tocó la mano de su nieto y le dijo: «Sabes que nada de esto fue casualidad, ¿verdad?». Él asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Hemos sufrido, pero mira dónde hemos llegado. Era un plan que no entendíamos, pero el cielo ya lo sabía». Y en esa sencilla casa que albergó a 3 generaciones marcadas por el mismo milagro, la vida transcurría en silencio, con ternura y con la fe de quienes habían visto la oscuridad de cerca y no se habían dejado arrastrar por ella. El pozo, que una vez fue símbolo de tragedia, ahora era solo una historia contada con sabiduría. Y cada vez que se recordaba, conmovía corazones que también necesitaban esperanza. Dios no olvida a nadie, ni a un padre destrozado, ni a un niño inocente. Cuando todo parece perdido es cuando un milagro se acerca silenciosamente. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal y dejar un me gusta. Y si algo en tu corazón te impulsa a escuchar esto hoy, entonces también necesitas ver el siguiente video.